Capítulo 28. Puerta. En el capítulo 28 de la llamada, Lorenzo tiene su primer encuentro con un tutor espiritual, el cual fue extraordinario, y luego asiste a la primera reunión de una escuela del alma, donde se explicaban los principios espirituales utilizando un diagrama metafísico. Lorenzo tiene que buscar un nuevo trabajo, pero debido a su edad no va a ser tan fácil como pensaba. El primer encuentro con un tutor espiritual se queda grabado para siempre. El encuentro con un tutor espiritual de una escuela viva se queda grabado en la psique para toda la vida, ya que es una experiencia excepcional. Así fue el caso de Lorenzo, que tuvo la suerte de conocer a Abraham en el capítulo 28 de la llamada. Abraham poseía las cualidades de los buenos tutores, que son: 1. Una gran empatía. Un buen tutor espiritual suele tener bastante experiencia en la vida y ha vivido o presenciado situaciones similares a las de sus estudiantes. Solamente viviendo muchas experiencias se puede uno poner en el lugar del otro. Por eso la vida de los tutores espirituales es intensa. Nadie puede enseñar solo desde la teoría. 2. Cercanía. Todo el mundo quiere estar cerca de Abraham, dada su cercanía con las personas. De hecho, los tutores verdaderos hablan con todo el mundo, independientemente de su clase social, condición económica o laboral. 3. Comprensión. Los estudiantes espirituales, como le ocurrió a Lorenzo con Abraham, se sienten comprendidos. 4. Saber más de los estudiantes que de los propios estudiantes de sí mismos. Con una mirada, Abraham supo muchas cosas sobre Lorenzo, sin necesidad de que éste hablara. Esto es así porque el tutor tiene la experiencia suficiente como para saber qué patrones y fuerzas hay detrás del estudiante en cuanto le ve. 5. Ver a los guías invisibles de sus estudiantes. Abraham saludó de forma casi imperceptible y con gran deferencia a un ser invisible que estaba detrás de Lorenzo. Era el guía de este, que le saludaba también. 6. Se alegran por los éxitos de los estudiantes. Abraham estudió atentamente las aventuras de Lorenzo hasta llegar al encuentro y lo felicitó por su coraje y valentía. Los místicos de la ciudad suelen ocupar cargos de responsabilidad. Lorenzo se sorprendió de que personas influyentes que ocupaban altos cargos en la corte fueran estudiantes espirituales. Entre ellos había asesores del rey, grandes financieros, médicos, artistas. Quizás eran las personas más influyentes del reino. Algunas religiones predican que las personas espirituales deben ser pobres e iletradas, y aunque hay veces que es así, el estudiante espiritual, especialmente el de las escuelas de contemplación, suele tener un gran anhelo por aprender y conocer. Es decir, suelen ser personas interesadas por temas ligados a la filosofía, la metafísica, las ciencias, la astronomía, la astrología, psicología, etc. Por tanto, los miembros de estas escuelas suelen ser personas inteligentes, educadas y refinadas. En el siglo XIII, estos místicos de la ciudad influían en la comunidad, en los nobles e incluso en los reyes, y su misión era elevar el estado de conciencia de la población. Muchos de ellos trabajaron traduciendo libros y así lograron que el conocimiento milenario saliera de los círculos cerrados elitistas. El rey Alfonso X permitió que existieran estas escuelas de contemplación en contra de los dictados de la Iglesia e incluso participó en las reuniones de sus miembros. ¿Qué tipos de escuelas espirituales existen? Cada persona suele presentar una tendencia psicológica natural. Así, podemos hacer una clasificación de las personas en función de si predomina la acción, el pensamiento o el sentimiento en sus vidas. Normalmente uno de estos rasgos sobresale con respecto a los otros. Podemos ver que algunas personas tienen una tendencia inmediata a actuar, otras desarrollan una mayor tendencia a la reflexión y otras se guían por sus sentimientos. Al igual que hay estos tres tipos de personalidades principales, existen tres tipos de escuelas. Escuelas de la acción son aquellas escuelas que utilizan el movimiento físico. A través del movimiento intentan trascender la mente y vivir la presencia directa de Dios.
Las prácticas de hatha, yoga o los bailes de los derviches son ejemplos de estas escuelas de la acción. Escuelas de la devoción, que son escuelas que se centran en el corazón y quieren expandir la energía amorosa, son escuelas que utilizan cánticos devocionales, repetición de mantras, declamaciones poéticas o meditaciones profundas de silencio. Y escuelas de la contemplación que están ligadas al conocimiento de los grandes misterios, al pensamiento, a la reflexión. Los estudiantes de este tipo de escuelas se preguntan sobre el porqué de las cosas, sobre las causas últimas de cómo llegar a Dios. Las escuelas platónicas, estudiantes de Advaita Vedanta, las academias rabínicas son ejemplos de este tipo de escuelas que fomentan el diálogo y la búsqueda de respuestas gracias a la profundización metafísica. Cada tipo de escuela tiene un enfoque diferente. Aunque todas parten de una misma fuente y todas nos llevan de vuelta a Dios, un estudiante espiritual desarrollado, aunque tenga una tendencia hacia una de ellas, debería tener el pensamiento, el sentimiento y la acción equilibrada.